Vamos a Hechos capítulo 20 y vamos a leer versículo 17 al 28 en forma alternada. Ya que lo encuentro se puede poner de pie. Hechos 20, 17 al 28. En forma alternada. Ok, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, todos. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Padre, gracias por esta tarde. Te pido que bendigas este último mensaje de la serie de distintivos bautistas. Pido, Dios, que sea un estudio de bendición y que podamos apreciar nuestra herencia como bautistas y entender por qué somos bautistas y, Señor, vivir de una manera que te agrade en nuestra vida espiritual. Gracias por tu iglesia. Bendice, Señor, el resto de esta tarde y te pido que nos hables a nuestro corazón para apreciar el oficio que tenemos en la iglesia bautista, que es bíblico, el oficio de pastor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a tener un repaso. Cuando está uno dando clases y hace un repaso, uno ve a los alumnos y agarra a los más distraídos. Lo están platicando y le dice: a ver tú, y así ponen atención. Entonces vamos a ver a quién está distraído. No es cierto. No es nuestra escuela, pero quiero preguntarle, primeramente, vamos a recordar los distintivos bautistas. Es un acróstico que comienza con la B grande, B de Bautista. ¿Qué representa la B de Bautista? Levante la mano si usted sabe. ¿Qué representa la B de Bautista? Base bíblica para fe y práctica. En otras palabras, ¿qué significa eso? No tenemos ningún otro libro alterno o algún otro libro de autoridad. Si usted se fija, hermano, la mayoría de otras religiones tienen otros libros de autoridad, catecismos, perlas de gran precio, etc. Nosotros tenemos solamente la Biblia como la base para fe y práctica. Es nuestra autoridad. Decía un hermano allá en México, no digo su nombre, muchos lo conocen, pero él decía que gente piensa que la B de Bautista es B de banco. Y siempre venían a pedir a su iglesia. Y allá en México DF, ¿cómo sucedía eso? Gente llegaba siempre pensando, esa B es de banco, y pensaban que había millones de dólares ahí, lo cual estábamos apenas sobreviviendo. Pero bueno, no es B de banco, es B de base para fe y práctica, es la B de Bautista. Después la A, hermanos. La A de Bautista, ¿qué representa? Aquí levanta su mano. Hermano Elías. Autonomía de la iglesia local. Autonomía de la iglesia local. No tenemos
Otros grupos que están en injerencia de autoridad sobre la iglesia. Somos autónomos, esto es, dependemos solamente de la cabeza, que es Cristo el Señor, y la iglesia se gobierna por la palabra y lo que dice la cabeza, que es Cristo el Señor, y cada iglesia es independiente, no tenemos jerarquías o otros grupos que controlan la iglesia. Entonces, B, Bautista, es base A, autonomía. La U, hermanos. ¿Sí, hermano Juan? Únicamente dos ordenanzas. Únicamente dos ordenanzas. Tenemos dos ordenanzas. La primera, ¿cuál es, hermanos? El bautismo, y la otra, la cena del Señor. Son las dos ordenanzas que tenemos en la iglesia, y muy importantes. Ambas ordenanzas tienen que ver con el evangelio, con la salvación, y son símbolos de lo que Cristo hizo por nosotros. B-A-U, la T de Bautista, ¿de qué representa, hermano Polito? ¿Todo creyente es un sacerdote? Todo creyente es un sacerdote. Esto es maravilloso. Cuando estudiamos este tema, hablamos de que cada creyente es un sacerdote para Dios y tiene un ministerio de alabanza, un ministerio de intercesión, un ministerio de servicio al Señor, y no necesitamos de otro hombre para acercarnos a Dios. Como en el Antiguo Testamento, podemos ir directamente a Dios y ser allí aceptados porque somos sacerdotes, ¿verdad? B-A-U-T-I, la I, ¿qué representa, hermanos? ¿Quién levanta la mano? La I. Iglesia. Iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Esto es muy importante, hermanos, porque la membresía en nuestra iglesia no es solamente porque quieren ser miembros de una iglesia o porque pagan una cuota para ser miembros. La membresía en la iglesia es para aquellos que han sido salvos primeramente y bautizados. Esa es la membresía, salvos y bautizados. En otras palabras, los miembros tienen que ser gente comprometida con Dios y discípulos, ¿verdad? Los miembros no son aficionados, ni son espectadores, ni tampoco son fanáticos, simplemente son lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Son personas que están serias con Dios y que están dispuestos a seguir al Señor. Entonces, B-A-U-T-I, la S, separación. ¿Qué me dice? Separación de iglesia y Estado. Y vimos un mensaje un domingo por la tarde, todo ese tema. Maravilloso, hermanos, este tema de la separación. Entonces, que la iglesia no le dice al Estado qué hacer, ni el Estado no dice a la iglesia qué hacer. No conflictúa, porque Dios no conflictúa los organismos que Él creó, y ambos deben de respetar uno al otro, y debemos de obedecer las autoridades superiores que Dios nos puso, excepto cuando van en contra de la palabra de Dios. Bueno, después Bautista, B-A-U-T-I-S-T, y la A. ¿Cuál es la A, hermanos? La T. ¿Qué es la T, hermanos? Todo miembro tiene libertad de conciencia. Buenísimo ese punto. Debemos en la iglesia no estamos aquí manipulando a nadie para que sea lo que tiene que ser, o no estamos manipulando a nadie a que crea lo que creemos nosotros. En una iglesia bautista se le da libertad de conciencia a la gente para que ellos decidan qué van a creer y entiendan que le van a dar cuentas al Señor. En otras palabras, no estamos aquí forzando a nadie a que crea como creemos nosotros. Y otros lo hicieron, hermanos. Si usted recuerda cómo empezó, cómo trajo el catolicismo los españoles a México o a la Nueva España, ¿recuerdan? Con espada, ¿verdad? La Santa Inquisición. Era con una espada, o crees o te mueres. Y no es así, ¿verdad? No vamos a tener ninguna espada, o crees o te mueres. Cada creyente tiene libertad de conciencia. No todos creemos igual, pero todos tenemos que darle cuentas al Señor, y nuestras convicciones deben de venir de la palabra de Dios. Y eso lo vimos en Romanos. No debemos juzgar al que no cree como yo, ni menospreciar al que no cree como yo. Tenemos que entender que cada uno vive y muere para Dios, no para sí. Y bueno, en lugar de eso, amarnos y no poner tropiezo. Bueno, el mensaje de todos estos versículos, de estos temas. La I,
Ahora sí la hermanos, la última que representa. Acepta dos oficios. Tenemos dos oficios. El domingo pasado hablé del primer oficio, que es diáconos. Y bueno, tremendo la enseñanza de los diáconos. Qué importante es tener diáconos en la iglesia. Y hoy voy a ver del segundo oficio que la Biblia enseña, es el oficio de pastor. Y entrando en la clase, el oficio de pastor, hermanos, son oficios, no son jerarquías. Y eso es muy importante. Si usted tiene por ahí un diccionario, yo voy a abrir rápidamente mi diccionario aquí en mi teléfono. Y si usted pica el diccionario y va a la palabra jerarquía, usted va a ver que la jerarquía es algo especial. Jerarquía. Una jerarquía es un orden entre diversos grupos. Es jerarquía, una gradación de personas, valores o dignidades. Esto es, hay una gradación, hay diferentes grados. Esta persona está acá, y esta está acá, y esta está acá, y esta está acá, y hasta que llegan a la base de la jerarquía, ¿verdad? Los oficios de pastor y diácono no son jerarquías, son, hermanos, oficios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que aquí, hermanos, nadie está arriba de nadie. La cabeza es el Señor. Y nosotros estamos en diferentes oficios. Yo tengo mi oficio de pastor, otros tienen el oficio de diáconos en las iglesias. Y cuando nosotros nos ponemos a trabajar, vamos a ir a la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? No hay jerarquías en la iglesia bautista, no hay arzobispos, no hay cardenales, no hay prelados, uno que otro pelado, pero no hay prelados, ¿verdad? Ni tampoco hay una autoridad suprema que sea infalible o que tenga la misma autoridad que Cristo. No hay jerarquías. Como le decía, la jerarquía es Cristo. Él es la cabeza. Él es el único que tiene la preeminencia. Y estaba leyendo, si a alguien se interesa, estoy leyendo, bueno, es un audiolibro de los diáconos, estoy oyéndolo, este audiolibro. Y en este audiolibro estaba explicando el autor cómo es que los diáconos se descompusieron. Ve que hoy en día los diáconos, en muchas iglesias no hacen lo que la Biblia dice que deben de hacer. Al contrario, están en gobierno, están en autoridad sobre los hermanos o sobre el pastor. Y bueno, han puesto cosas bien raras. ¿Cómo empezó todo esto? Y explicaba ahí desde los 1800, 1900, cómo fue este asunto degenerándose al punto de que se hicieron jerarquías. Y en estas jerarquías se les dio una posición a los diáconos, donde ellos tomaban una jerarquía ya no como siervos, pero como supervisores, como encargados. Y fueron subiendo de jerarquía hasta un punto donde tenían una posición que no era bíblica, y en esa posición ellos tomaban autoridad y ellos tomaban gobierno y control de la iglesia, cuando no es así, hermanos. Los diáconos son siervos. Es lo que enseña la palabra. Diácono es un siervo. La palabra diácono levanta polvo cuando sirve. ¿A quién sirve? El diácono sirve a los hermanos. Y no solamente a los hermanos, vimos la semana pasada, sirve a la gente en la sociedad, a la gente alrededor de la iglesia, a la gente que está gente, por ejemplo, sin casa, que no tiene un hogar, los sirve, les lleva café caliente, les lleva pan, les lleva una cobija, les llevan algo de comer cuando tienen hambre. Son diáconos, son siervos de Dios. Van a los hospitales, visitan a las viudas, les ayudan a tener el césped bien cortado, les sirven de choferes a una familia. Es un siervo de Dios el diácono, hermanos. Y el pastor es igual, es un siervo del Señor. No es una jerarquía, no hay aquí que el jefe y el patrón. El jefe es Cristo, hermanos. Él es la cabeza, Él es el encargado, Él es el preeminente. Y vemos que tanto el diácono como el pastor, ambos con un oficio, estamos haciendo nuestra parte, nuestro oficio. Y sí somos oficiales en la iglesia, pero no tenemos una jerarquía de autoridad sobre las demás personas o unos sobre de otros. Obviamente que alguien tiene que dar cuentas a Dios, y hay un orden en la iglesia, todo debe hacerse decentemente y con orden, pero no hay esa jerarquía que
que hay en una compañía del mundo, donde hay muchas jerarquías, aquí solamente hay dos oficios, y la cabeza, que es Cristo, y la iglesia, que está sujeta a Cristo. Después, vamos a ver el pasaje. En el pasaje, hermanos, vemos que estos tres, el oficio de pastor se define con tres nombres. Vamos a Hechos 20. El oficio de pastor se define con tres nombres. Se usan tres términos para referirse al pastor. Vea lo que dice versículo 17. Vamos a leerlo en voz alta, hermanos, por favor. A las tres. 1, 2, 3. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí vemos, Dios está hablando de los ancianos de la iglesia. Pudiéramos pensar, es otro tipo de oficio, es otra jerarquía. Pero si usted, le voy a mostrar, hermanos, voy a mostrar en este pasaje que estos tres títulos es el mismo oficio. Son tres títulos, el mismo oficio. El título de anciano es uno, el título de obispo es otro, el título de pastor es otro. Son tres títulos, pero un mismo oficio. Y en este pasaje se encuentran los tres títulos o las tres ocupaciones, pero es el mismo oficio. Aquí vemos el versículo 17, habla del anciano, y después vea lo que dice en el versículo 28, por favor. Vamos a leerlo juntos. Versículo 28, a las 3, 1, 2, 3. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. ¿A quién está hablando el Señor? ¿A tres diferentes grupos de personas o al mismo grupo de personas? Esa es la pregunta que hay que respondernos. Yo creo, hermanos, estudiando, viendo el pasaje, le está hablando al mismo grupo de personas, a estos ancianos. Los ancianos son obispos, y los ancianos, los obispos, son pastores, y vemos que son tres títulos diferentes para enseñar estas ocupaciones del mismo oficio. Vea lo que dice el oficio de la ocupación de pastor, versículo 19 y 20. Leámoslo juntos, por favor, hermanos. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27. Porque no he rehuido de anunciaros, que hermanos, todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, y eso es una palabra de pastoral, apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Entonces vemos que estos tres títulos, ancianos, obispos y pastores, habla del mismo oficio en la iglesia. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos títulos? Cada uno de estos títulos está hablando, hermanos, de una ocupación especial. Si usted vamos a ver estos títulos, primeramente, el anciano. ¿A qué se refiere el anciano? El anciano en las escrituras se entendía como una persona que era de edad avanzada. ¿Alguien sabe qué edad tenía que tener un anciano para ser anciano en la Biblia? Más o menos, ¿de qué edad tenía que ser para ser anciano? Unos 70 años, por ahí, 80. No podían ser jovencitos. ¿Se acuerdan de Timoteo? Nadie tenga un poco tu juventud. Timoteo era un joven, pero no quería decir que Timoteo tenía 15 años. Simplemente que comparado con el estándar de los judíos, que era un anciano, era de 70, 80 años o mayor de edad, Timoteo era un joven, era un muchacho, pero no era un jovencito, un niño, era un hombre ya maduro. Porque en el Nuevo Testamento esta palabra anciano se refería a aquellos que eran parte del Sanedrín, que formaban el Sanedrín. Entonces ellos, estos ancianos, tenían una madurez espiritual. Entonces un anciano debe tener una madurez espiritual. La Biblia habla de
de un pastor o de un anciano o de un obispo que no sea un neófito. ¿Alguien sabe qué significa la palabra neófito? Neófito. ¿Que sea qué, hermanos? Neófito, no un neófito. Un recién convertido. Un recién convertido. Un neófito era nuevo en la fe. Entonces, un pastor no puede ser nuevo en la fe. Tiene que ser una persona que tenga madurez espiritual, que ya tenga años de conocer de Cristo y que tenga una madurez espiritual. Y que tenga también, un anciano requería que tuviera sabiduría. Los ancianos, hermanos, son sabios. Siempre es muy buena idea hablar con gente anciana si quiere un buen consejo. Amén. Porque los ancianos nunca se equivocaron, no. Pero porque nos equivocamos y recapacitamos y decimos, me equivoqué por acá y ya la edad nos hace ver los errores. Los jóvenes, por otro lado, tienen mucho entusiasmo, mucho vigor, mucha fuerza, están vibrantes y quieren comerse el mundo de una mordida y quieren hacer todo y deshacer y ellos creen que toman la decisión correcta porque son jóvenes. Y me recuerdo de Roboam y Jeroboam, ¿se acuerdan, hermanos? Jeroboam en la Biblia habla de estos jóvenes que le dijeron a Roboam, pues tú diles que vas a ser más duro que tu papá y que lo que hacía su papá va a ser como nada, una caricatura, tú vas a ser reacio y duro y vas a sacarles más impuestos. Y él fue el consejo de los jóvenes, ¿se acuerdan? Y los ancianos le dijeron, no hagas eso, vas a perder el corazón de la gente, se te van a ir. Y dicho y hecho. Los ancianos tienen sabiduría, hermanos. Por eso dice la Biblia, delante de las canas te levantarás. Por eso no me las pinto, amén, hermanos. Gloria a Dios. Se levantan. Bueno, las canas hablan de edad, las canas hablan de respeto, las canas hablan de experiencia y que alguien te las sacó, ¿verdad? Algunos tienen canas verdes. Es porque alguien le sacó canas verdes, ¿verdad? ¿Sabes ese dicho? Bueno, hay alguien que te dio mucha lata y te hizo sacar canas verdes. Pero bueno, ese es el anciano. El anciano en la Biblia es alguien que tiene madurez, que tiene sabiduría. La sabiduría bíblica, hermanos, no es saber mucha Biblia, pero es saber cómo aplicar la Biblia. Es como un licenciado que tiene la ley y sabe cómo defender al acusado con la ley y sabe cómo ir a la ley para poder defenderlo y librarlo de la condenación y que no lo culpen. Así el sabio sabe aplicar la Biblia, sabe cómo aplicar la Biblia a los problemas de la vida. Y también el anciano era una persona de dignidad. El anciano tenía dignidad. Por eso se levantaban ante el anciano porque era una persona digna. Una persona que tenía edad, que tenía sabiduría, tenía madurez. Pero en la Biblia, cuando habla de ancianos y de los pastores, ahora en el Nuevo Testamento, en la iglesia actual, pues no tenemos que esperar a que tengan 70 años. Si no, habría muy pocos pastores, hermanos. La verdad, si estoy a los pastores alrededor, pocos tienen 70. Y ya a los 70, a esta edad, ya andamos dándolas. Y a la última, ¿verdad? Ya. Entonces, el anciano moderno está hablando de una persona, primeramente, no un neófito, es una persona que no es recién convertida, que tiene testimonio con los de afuera, con los de adentro, de buenas obras, y también alguien que tiene sabiduría, que sabe aplicar la palabra de Dios a su vida y a su familia, y tiene dignidad, es una persona que tiene buen testimonio, como dice la palabra de Dios, que sea irreprochable, que no tenga nada que le reprochen. Ese es el anciano. Ahora vamos a ver el obispo. Es otro nombre que se usa para el mismo oficio, pero un diferente título. El obispo, la palabra obispo se refiere, hermanos, a episcopas. Episcopas habla de alguien que es un supervisor, alguien que está viendo, episcopos, que está desde arriba viendo todas las cosas, como desde alto para poder ver qué está pasando en todas las cosas. El pastor en este título de obispo se refiere a una función administrativa, en parte.
Esto es, el pastor tiene que ver que todo esté bien administrativamente, que todo esté corriendo bien en cuanto a lo contable, a lo financiero, a lo administrativo, que todo esté en orden. Hay un eslogan de una compañía que es nuestra compañía de contadores públicos y básicamente dicen, IRS no le interesa que tu corazón esté bien con Dios, también quieren que tus libros estén bien con Dios. Y usted sabe, los que tienen negocio, ¿verdad? Que tengo buen corazón, pero mis libros están todos chuecos. Eso no va, ¿verdad? Con el gobierno. Entonces, un episcopo tiene que ver, es un supervisor de lo financiero, es un supervisor de los ministerios de la iglesia. Cada ministerio corre bajo un propósito, cada ministerio tiene el propósito de cumplir la gran comisión. Un pastor debe estar pendiente de que, supervisando que los ministerios no se desvíen, que no se hagan clubes sociales, grupos sociales, pero que estén cumpliendo el ministerio, la gran comisión, ganando almas, discipulando a los recién convertidos, invitando a gente nueva para que vengan a la iglesia. También el obispo está encargado de todo lo que pasa en la iglesia, todo lo que pasa en cuanto a decisiones que se toman, si se va a comprar el terreno aquí atrás o si vamos a pintar la iglesia. Está encargado de todo, está supervisando todas las cosas. Obviamente el anciano, el obispo puede delegar, pero también esta palabra obispo se refiere al líder. Estábamos estudiando la clase de teología pastoral recién con el pastor Quiroz y él dijo que el pastor se puede definir con 3 funciones: la función de sacerdote, la función de rey, se me olvida uno, hermanos. Profeta, amén, profeta, gracias. Profeta, sacerdote y rey. Y yo nunca había escuchado eso. Me encantó escuchar esa enseñanza porque es verdad, el pastor es un profeta. ¿Por qué? Porque predica la palabra de Dios. Es un sacerdote, ¿por qué? Porque cuida el rebaño, intercede por ellos, ora por ellos. Pero también es un rey, ¿por qué? Porque es un líder en la iglesia. El pastor debe marcar la dirección de la iglesia y a dónde va a ir la iglesia en lo futuro. Entonces, esto es el pastor, y aquí es donde entra el obispo, que el obispo es un líder. Vamos a 1 Timoteo 3:5, por favor. 1 Timoteo 3:5. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es, el obispo, el pastor, el anciano debe de cuidar la iglesia de Dios y debe gobernar su casa y gobernar la iglesia. Esto es, cuidar la iglesia. Gobernar, hermanos, es cuidar, proteger, que todo esté funcionando bien en la iglesia para que la iglesia pueda avanzar, que sea una iglesia saludable, una iglesia sana espiritualmente, sana socialmente, sana en lo material, y eso es el parte del ministerio del obispo. Bueno, ahora, tercer título del pastor. Primer título fue anciano, segundo título fue obispo, y el primer título es el que más común, es pastor. Pastor es el oficio o el título más común del oficio. Si usted escucha, bueno, el pastor, pocos se llaman el anciano o el obispo, aunque no estaría mal decirle así al pastor, es bíblico, pero se le conoce más como el pastor. Pero el pastor en realidad no es el título más usado, aunque sí su aplicación es la más común en la Biblia del oficio de un pastor, que es el que enseña la palabra de Dios, es el que corrige a la iglesia cuando necesita consejo o necesita disciplina. El pastor es el que es el líder, el modela la fe. Pero vamos a ver en Efesios, aquí nos habla este pasaje del título de pastor. Efesios 4, en Efesios 4, vamos a ver en el versículo 11. ¿Si lo encontró de muy fuerte? Amén. Vamos a leerlo, hermanos, a las 3. 1, 2, 3. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, para empezar, hermanos, ya no hay apóstoles.
No es algo que en la iglesia tengamos hoy en día. Ya no hay apóstoles. Pastor, ¿por qué lo dice con tanta seguridad? El otro día habían unos hermanos, René y Alma, ¿verdad? Se encontraron aquí y estaban hablando con una persona que creen que hay apóstoles. Pero hermanos, si usted ve los requisitos del apóstol, es que todos vieron a Cristo con sus propios ojos. Tenían autoridad apostólica, como usted puede ver, y muchos requisitos de los apóstoles. Hoy en día ya no hay apóstoles como los que hubo en el tiempo bíblico, y profetas los hay en el sentido de que predican, pero no predicen. Los profetas bíblicos que predicen, que tienen revelación de Dios directamente y predicen, son los profetas mayores, los profetas menores. Hoy el profeta, Corintios 14, es el que predica la palabra de Dios, pero no es un oficio, simplemente es un don, el don de profecía, que es diferente. No es un oficio, es un don. Y no es que prediga, es que predica la palabra. Otros evangelistas, el evangelista es un don también, el don de evangelista, pero es un don que se le da a una persona. Y esto, hermanos, ustedes acaban de ir con el pastor Basilio, él tiene el don de evangelismo, de evangelista. Es una joya ese hombre, es una joya. Hay pocos evangelistas que yo conozco que creo tienen el don, que Dios los dotó, Dios los capacitó, que Dios los preparó para ese ministerio. Y Dios dona o Dios da a la iglesia estos hombres que son regalos de Dios, se llaman evangelistas, y a otros pastores y maestros. Aquí vemos que el pastor se le junta con otra tarea, que es el ser maestro. No solamente un pastor pastorea, pero un pastor enseña. Yo creo, hermano, que uno de los principales trabajos de un pastor es enseñar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Ese es uno de los dones. Y la palabra pastor viene de la palabra poimen, que esa palabra poimen habla de alguien que enseña. Vimos en el libro de Hechos 20, dice que debe de anunciar todo el consejo de Dios y debe de apacentar la grey del Señor. Entonces el pastor es el que enseña la palabra de Dios. Y lo que dice el libro de Hechos capítulo 6, y por eso, hermanos, es importante que tengamos diáconos. Los diáconos ayudan a que el pastor, el anciano, el obispo se enfoque en sus ministerios y no se distraiga con otras cosas que son importantes, pero que no son prioritarias. Hay cosas importantes y hay cosas prioritarias. Pastor Quiroz nos enseñó también que debemos cuidar 3 cosas como pastores, o los que quieren servir al Señor. Hay cosas prioritarias, hay cosas importantes y hay cosas urgentes. 3 tipos de cosas: prioritarias, importantes y urgentes. Y él decía esto: ¿qué es lo que hacemos todos? Hacemos las cosas urgentes. Urge levantarme, urge ir a la escuela, urge trabajar, no puedo llegar tarde, urge salir de la casa. Y ven, nos enfocamos en nuestra vida en lo urgente y olvidamos lo prioritario. Lo prioritario es lo más importante, lo que debe ser primer lugar en nuestra vida. Lo prioritario para un pastor es su carácter. ¿Y cómo el pastor va a cuidar su carácter? El pastor cuida su carácter siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Siendo llenos de la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Cristo mora en abundancia, y dejar que la palabra de Dios controle mi vida, mis pensamientos, mis emociones, y yo me cedo al Espíritu Santo y Dios va a obrar en mi carácter, y eso es prioritario. Pero a veces los pastores están tan ocupados que andan apagando fuegos, se vuelven bomberos en la iglesia. Hay un fuego que hay un funeral, que el de vecino se le está quemando la casa, y que esto y lo otro, y hay uno por todos lados. Pero ahí están los diáconos, es lo que se decía la palabra de Dios. Ahí están los siervos de Dios que pueden tomar esas responsabilidades y servir para que el pastor se enfoque en lo que es prioritario para él en cuanto a su oficio de enseñar la palabra de Dios. Es muy importante. Bueno, vamos a ver, hermanos, qué es lo que sigue enseñando. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 3, por favor. Ezequiel 3. Ezequiel 3, versículo 17. Oh, ya me acordé, íbamos a ir a Hechos. Vamos a Hechos primero. Entonces me desvío, hermanos.
y en el colegio bíblico había un maestro, era Mr. Lindsay, siempre con una taza de café y siempre tomando café. Y los alumnos lo conocíamos como Mr. Rabbit Trails. Todo lo que tomaba para distraerlo al maestro era hacerle una pregunta y desviarlo de la clase. Y el maestro se iba y desviaba y era buenísimo, sabía de todo y empezaba a hablar de esto y de política y todo. Y los alumnos tomándose un sueñito allí, porque no hay notas que tomar, ¿verdad? Esto no está en el examen. Bien listos los alumnos. Y así a veces me voy en rabbit trails, hermano, me desvío. Pero vamos a Hechos 6, por favor. Hechos 6. Y ahí en Hechos 6 podemos ver lo que la Biblia dice acerca de la necesidad de que el pastor esté en lo prioritario. Y los diáconos lo ayudan a que él no se desvíe, no se ocupe. Bueno, vamos a ver lo que dice versículo 2. Vamos a leerlo en voz alta, hermanos, a las 3. 1, 2, 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esto es, este oficio, de este trabajo. Los diáconos van a servir en servir mesas, en servir a la gente, a los hermanos, a las viudas, a los desvalidos, a los que tienen necesidades. Los diáconos están allí para ayudar. El pastor se enfoca en la palabra de Dios, en la oración. Y versículo 4, leámoslo también. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esto es lo que es el pastor. El pastorado este es el trabajo principal: ser un anciano, ser un obispo, ser un pastor que se enfoca en su prioridad, que es la palabra de Dios, en estudiarla para poder enseñarla, para poder ser un siervo que usa bien la palabra de verdad. Bueno, ahora sí vamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel 3, versículo 17. Ezequiel 3, 17. Vamos a leer versículo 17, 18. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Eso es en realidad lo que el pastor tiene que hacer. El pastor tiene que, como dice el versículo 17, le vamos a dar la palabra de la boca de Dios. Vamos a amonestar, animar, exhortar, enseñar al pueblo de Dios, para que cuando Dios dice algo, el pastor lo diga también. Y por eso es importante, hermanos, que el pastor predique todo el consejo de Dios. Tengo años, ustedes me conocen, de predicar series de mensajes. Pastor, ¿por qué empezó a predicar series? Porque es muy sencillo. Porque de esta forma puedo predicar más exhaustivamente un tema de la Biblia. Y poder enseñar más en detalle lo que dice la palabra de Dios, en lugar de enseñar pedacitos por aquí, por allá, pero enseñar temas completos, como hemos visto muchos temas, y poder enseñar lo que dice la Escritura. Vea lo que dice Hechos 20. Aquí vemos Hechos 20, el texto de esta noche. Hechos 20, dice la Escritura, Hechos capítulo 20, en el versículo 27. Leámoslo, hermanos. ¿Ya lo encontramos? A las 3. 1, 2, 3. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, todo el consejo de Dios. Necesito mejorar en esto. Todo el consejo de Dios. Y por eso, hermanos, es importante que no se deje de congregarse. Porque el domingo en la mañana usted va a escuchar lo que escuchó esta mañana. Va a escuchar del ministerio, mi ministerio. Esta mañana prediqué de la fidelidad. Buen mensaje para mí porque me bendijo. Pero también el miércoles tengo el libro de Daniel que estoy exponiendo, no versículo a versículo, pero tratando de exponer la Biblia que dice de Daniel. Y hermano, el domingo en la tarde estoy tratando de enseñar como una escuela dominical de temas importantes que la iglesia debe saber. Ay, hermano, tantas cosas.
libros que debemos de ver, entender Éxodo, entender Levítico, entender Números, Deuteronomio, porque de esa manera entendemos todo el consejo de Dios. Y hay algo cuando la oveja escucha todo el consejo de Dios, eso nutre a la oveja, hermanos, fortalece a la oveja, eso hace que la oveja sea una oveja robusta y gordita, hermanos. Algunos tan robustos, ¿sabes? Ya no sé. Hermanos, estas vacaciones de Navidad, ¿verdad? ¿Cuántas libras aumentó? No me digan. Pero yo ya estoy tratando de bajarlas. Esos pastelitos, esos postres, esos buñuelos, hermano. No, los tamales. Pero bueno, la oveja debe estar gordita, no por los tamales, pero gordita de la palabra de Dios. Bien nutrida, bien alimentada, pero eso es todo el consejo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, toda la Biblia, las dispensaciones de la palabra de Dios, los pactos de la palabra de Dios, para que la oveja esté bien enseñada en todas las cosas. Y ese es el trabajo del pastor, de asegurarse de que está enseñando todas las cosas. Bueno, ahora por último, hermanos, vamos a ver que el pastor debe ser apreciado. Debe ser apreciado. No estoy defendiendo mi persona o abogando por mi persona, hermanos. Créanme, mi corazón es ese. Mi corazón es el oficio. El oficio. Toda iglesia debe de apreciar cuando tiene un pastor. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando del oficio. ¿Por qué? Porque el pastor, hermanos, es alguien que Dios da a la iglesia. Como le dije, no es que Dios le da al pastor una iglesia. Así no es. Porque si así fuera, entonces me enseñó de ella, porque Dios me la dio a mí. No. Dios le da a la iglesia un pastor. Es al revés. Dios les da a ustedes un pastor. La iglesia elige al pastor. Siempre hay problemas cuando hay un dedazo en las iglesias. Yo aconsejo problemas. Pastor, pues nos impusieron a tal persona, ¿qué hacemos? Y, ay, caray, hubiera sido mejor que votaran por él para que no fuera impuesto, ¿verdad? Porque Dios le da a la iglesia un pastor y no le da al pastor una iglesia. El pastor es un regalo a la iglesia. Y la iglesia debe de apreciar a su pastor y de cuidarlo. Si usted ve el consejo de Dios, el pastor sería como un levita, como un sacerdote del Antiguo Testamento. No tiene una herencia, no tiene una heredad, pero su heredad es el Señor. El Señor va a proveer para él, pero Dios va a proveer a través de la iglesia local, porque el pastor es mejor si se enfoca en su ministerio. Es difícil, hermanos, que un pastor tenga un trabajo tiempo completo y pastorear. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el pastor necesita más tiempo para estudiar, para orar, para meditar, para visitar, para hacer su ministerio. Yo, gracias a Dios, mi ministerio en la escuela lo tomo como un ministerio porque enseño Biblia todos los días. Y para mí es una bendición porque me mantiene en buena forma. Estamos enseñando ahorita el libro de Corintios, acabo de terminar Números. Vamos libro a libro de la Biblia. Es un programa con 66 libros y 3 años. Y es middle schoolers. Y estoy enseñando ahorita Corintios y vamos versículo a versículo, pasaje a pasaje, viendo la Biblia. Y los middle schoolers ponen atención porque el reto es hacerla interesante la clase. Pero bueno, es difícil que un pastor no pueda tener la capacidad de estar tiempo completo porque el ministerio crece y demanda más tiempo del pastor. Entonces es importante, hermanos, que apreciemos al pastor, que oremos por él, que oremos por su familia, que oremos por su ministerio. Y yo he visto, hermanos, cómo el diablo ataca al líder siempre. Si usted sabe de estrategia, pégale al líder, le pega a toda la iglesia. Si usted le pega al líder, toda la iglesia sufre, batalla. Y el diablo tiene un tiro al blanco con el líder. Por eso que la iglesia debe de orar por su pastor, por el pastor que Dios le ha dado. El apóstol Pablo dijo que oren por mí porque hay hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Y hermano, la iglesia debe tener al pastor, a los diáconos, al liderazgo de la iglesia en oración. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos bien. Ahora, por último, vamos a apreciar. Hay 2 versículos. Vamos al libro de Tito, por favor. Libro de Tito, capítulo... No, 1 Timoteo 5, 17, por favor. 1 Timoteo 5, 17.
1 Timoteo 5, 17. Dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por qué, hermanos, dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar, ¿en qué, hermanos? Y enseñar. Esto es, hay pastores, hay obispos que sí, más su trabajo va a ser con lo administrativo, más va a ser con lo, quizá otras áreas, no tanto de predicar y enseñar, pero dice la Biblia: dale doble honor a aquel que trabaja en predicar y enseñar la palabra de Dios. Versículo 18. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto es, el pastor necesita honor en esta área y que la iglesia reconozca que es importante su trabajo. No es un trabajo que, para empezar, cualquiera puede hacer. El ser pastor, hermanos, es un llamado de Dios. No es una profesión ni una carrera, es un llamado de Dios. Y cuando hay un pastor y Dios es llamado, pues más regalo de Dios es, porque hay muchos pastores. La Biblia habla de los asalariados, ¿verdad? La Biblia habla de los asalariados. Hay pastores que dicen: no, pues en la iglesia te va a dar un salario y pues voy a trabajar de pastor. No la hiciste de mecánico, no la haces de pintor, no la haces de jardero, vete de pastor, ahí sí la vas a hacer. No, qué equivocación tan grande, hermanos. La verdad es que ser pastor no es la sobra de las carreras o profesiones, es un llamado especial y honorífico que Dios da a un hombre para servirlo en la iglesia. Bueno, y por último, el libro de Hebreos 13, por favor. Hebreos 13, dice la palabra de Dios, versículo 17. El pastor necesita honor, el pastor necesita respeto, y aquí vemos cómo se respeta al pastor. Versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es, ¿qué, hermanos? Provechoso. Esto es, Dios dice: iglesia, compórtense como ovejas, no como chidos. Los chidos son tercos y todo, y no quieren, son traviesos, y bueno, sea una oveja, obedece, siga al pastor y obedece lo que él te enseña, si es que está en lo que dice la palabra de Dios. Y el pastor no te va a dar órdenes raras, te va a decir: lee la Biblia, ora, congrégate, ama a tu esposa, hijos, honra a tu padre. Es lo que el pastor te va a decir. Si tú obedeces a tu pastor, que Dios te ha puesto como obispo, que te ha puesto como aquel que ha de cuidar por tu alma, Dios va a bendecirte y va a prosperarte, porque Él ha puesto a este hombre en tu vida con un propósito, hermanos. Dios no pone un papá, no pone una mamá por accidente. Dios los pone con un propósito, porque los necesitamos para poder crecer y madurar y tener éxito y ser prosperados. Asimismo, Dios pone un pastor en el camino de la gente para poder bendecirlo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esta clase de distintivos bautistas, y apreciamos, Señor, los distintivos que tenemos como bautistas, que somos bautistas, Señor, no por denominación, pero por convicción, porque son distintivos bíblicos y son cosas, Señor, básicas para seguir la fe y a Cristo Jesús y tu obra, Señor. Por favor, Padre, te pido que bendigas esta noche y obres de una manera especial en cada hermano, cada hermana, para apreciar los oficios que hay en la iglesia, apreciar las ordenanzas que hay en la iglesia, no menospreciarlas, no demeritarlas, apreciar, Señor, la libertad de conciencia, apreciar, Señor, que podemos tener un gobierno humano y debemos sujetarnos y tenerlos en oración, y todo lo que aprendimos, Señor. Gracias porque la iglesia puede estar sana y vivir en paz y en honestidad en este mundo. Gracias por tu iglesia. Bendícela, Señor, y ayúdanos a seguir adelante en tu obra, en la obra del ministerio, y ayúdanos a entender mejor tu palabra y estudiar todo el consejo de Dios para ser hombres que estemos bien nutridos y fortalecidos, mujeres nutridas, fortalecidas, llenas del poder de Dios, llenas de la palabra de Dios.
Gracias, Dios, por tu palabra. Bendice el resto de esta tarde y te pido bendiga, Señor, lo que escuchamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, pues, de pie, hermanos, por favor. 563.